En el principio, los amados Helios y Vesta, Dios Padre y la diosa madre de este sistema, decidieron aplicar ante la fuente de toda creación por una oportunidad para crear un sistema de planetas y poblarlos con conciencias individuales. A estos grandes seres entonces les fue requerido por ley cósmica probar que ellos podían sostener una radiación de energía suficiente como para mantener la vida, movimiento y luz sobre un sistema planetario. Ellos pasaron esta iniciación exitosamente y entonces fueron investidos por el gran sol central con la autoridad y poder para crear un universo. Entonces los encontramos a ellos como a cualquiera de los padres amorosos, diseñando conversacionalmente con el pensamiento y sentimiento el tamaño de sus planetas, su ubicación, el número de corrientes de vida que morarían en cada uno. Justamente como los sabios constructores de hogares planificarían construir una casa. Encontramos a estos grandes seres atrayendo el patrón luz de su universo propuesto dentro de su mundo a través de sus centros de pensamiento y sentimiento. Cuando se completó el diseño a su satisfacción, fue llamado un ser majestuoso, quien se convertiría en la gran observadora silenciosa cósmica de este nuevo universo. Dentro de su conciencia fue colocado el diseño de todos los planetas que iban a pertenecer al sistema. Ella absorbió el plan y aceptó la responsabilidad del sostenimiento del concepto inmaculado para cada planeta hasta un momento en que Helios y Vesta designaran el momento cósmico, cuando ese planeta en particular debía ser exteriorizado. A su debido momento llegó la hora en que el planeta Tierra debía entrar a la forma. Un gran ser llamado la observadora silenciosa planetaria fue invitada, quien recibiría dentro de su custodia de la observadora silenciosa cósmica el plan para el nuevo planeta, aceptando a su vez la responsabilidad del sostenimiento del concepto inmaculado para la Tierra, hasta que el plan divino fuera cumplido hasta el último detalle. Tratarán de darse cuenta de la seguridad, la paciencia y la fidelidad de estas observadoras silenciosas que son responsables de la perfección del patrón sobre el cual se construye el universo, además de los planetas individuales. Si estos seres hubieran abandonado ese concepto inmaculado, siquiera por un instante, el universo habría estado distorsionado en forma y los planetas ni siquiera hubieran podido haber crecido juntos. Finalmente, el momento cósmico para el nacimiento del planeta Tierra había llegado. La observadora silenciosa de la Tierra estaba lista y los 7 poderosos Elohim, constructores cósmicos de la forma, fueron llamados. Ellos respondieron al llamado y parándose alrededor de la observadora silenciosa planetaria,
estudiaron asiduamente el plan para la dulce tierra que era su alegría, servicio y oportunidad, traer a la forma. Su primera actividad en esta dirección fue la proyección de poderosos rayos de luz desde sus conciencias combinadas que formaron la matriz del nuevo planeta. Cuando se hizo esto, ellos llamaron a los constructores menores de la forma, a los ángeles devas y los espíritus elementales. Estos seres magnetizaron la sustancia luz electrónica, llenando y moldeando el planeta de acuerdo a las instrucciones dadas a ellos por los Elohim. Así como los constructores regresan al diseño detallado del arquitecto, así hacían los Elohim, que regresaban una y otra vez para el estudio del patrón luz sostenido en la conciencia de la observadora silenciosa. Los Elohim invocaron a los directores de las grandes fuerzas de la naturaleza, a la majestuosa Virgo, al poderoso Neptuno y a la amada Aries, quienes alegremente respondieron al llamado, agradecidos por la oportunidad de la contribución del regalo de sus respectivos elementos para el confort y bienestar de la recién nacida tierra y sus futuros habitantes. Después de esto vino la invocación al espíritu de la primavera, la amada Amarilis, para que viniera y estableciera el ritmo de la primavera con el capullo, la flor y la belleza de la naturaleza. Esta bella diosa vino en respuesta al llamado, trayendo con ella sus legiones de colaboradores angélicos y elementales. Sus energías combinadas invistieron a la dulce tierra con tal belleza y contento que ella se parecía a una hermosa ninfa del bosque, llevando puesta una guirnalda de flores sobre su cabeza, esperando dar la bienvenida a los espíritus que iban a hacer de ella su hogar. Comprendan ahora, amados seres, 900 primaveras vinieron y se fueron. 900 ritmos consecutivos de tiempo de primavera vinieron y se fueron para hacer la tierra más y más hermosa. Vean los lagos y los grandes ríos. Vean las cascadas gigantes y los mares cristalinos. Vean las montañas apuntando sus dedos hacia Dios. Sientan la inmortal llama triple de Dios pulsando desde dentro del centro de la tierra. Ese gran sol eterno de igual presión. ¿No piensan ustedes que la humanidad, a punto de recibir este planeta como su lugar de morada, estaba destinada para algún gran propósito? Vean a los elementales tejiendo las más pequeñas y delicadas flores, a los grandes devas desarrollando las hojas sobre los árboles. Vean a los grandes espíritus del aire activos y trabajando con su propio elemento. Vean a toda la naturaleza trabajando junta, armoniosamente, ante la música rítmica de la creación. Mientras toda esta actividad está sucediéndose, mientras los grandes Elohim y los constructores de la forma menores
los ángeles devas y los miembros del reino elemental están creando y embelleciendo al planeta. Helios y Vesta, los padres dioses, están atrayendo desde el gran sol central las chispas espirituales que van a ser las beneficiarias de toda esta preparación y amor. Estas descansarán dentro del corazón de Vesta hasta que los padres dioses estén listos para la proyección de los cuerpos electrónicos que serán las vestiduras de estos espíritus. Vean ahora a los amados Helios y Vesta a medida que ellos se preparan en cooperación con los 7 Elohim para moldear de la sustancia luz electrónica esos hermosos cuerpos brillantes que ustedes llaman las presencias electrónicas. Estas fueron creadas en la forma y diseño de los padres dioses. Los poderosos rayos de luz desde dentro de sus corazones gemelos, convergiendo y formando focos individuales de la inmortal llama triple de Dios, que serán magnetos para la sustancia luz universal. Cuando esto se logra, la chispa espiritual es transferida desde el corazón de Vesta a la llama dentro del corazón del cuerpo brillante preparado para esto. De ese modo, cada ser llega a estar consciente de su propia identidad individual y a través de las palabras mágicas yo soy, se encuentra él mismo como una inteligencia viviente, respirante, investida con la vida, oportunidad y libre albedrío, el sendero a través del universo entero yaciendo abierto delante de él para hacer de éste lo que escogiera. Amados seres, me gustaría que sintieran esa creación cuando tomó lugar. Sientan a los santos inocentes nacidos del seno de lo eterno, a la vida prima y a la inteligencia autoconsciente no aún mal calificada, segura de sí mismo, disfrutando la felicidad y el calor del aura de Dios. Ellos se agrupan como pequeños niños alrededor de las faldas de sus madres, sin buscar nada más allá del privilegio de unirse en la alabanza y adoración de los ángeles. Luego vino el día en que esos egos espíritus fueron tocados por el espíritu de la aventura. Ellos vieron todas las 7 esferas extendidas delante de ellos, 7 magnificentes reinos al cual podían tener acceso si escogían, sin explorar en cuanto a lo que ellos se referían. El Manú, el ser escogido para ser su guía evolucionario, es entonces llamado y ellos inician su largo viaje a través de las 7 esferas internas para la expansión de sus conciencias bajo su guía y dirección. Vean ahora, amados seres, a estos espíritus inocentes a medida que ellos comienzan lentamente a encaminarse hacia afuera del corazón de Dios, hacia adentro del primer reino de luz. Aquí ellos disfrutan la belleza y perfección de las ideas que penetran sus atmósferas. Algunos egos electos permanecen en esta esfera
mientras los demás pasan al segundo reino, en donde estas ideas son moldeadas en pensamiento, formas definidos. Algunos espíritus permanecen detrás de esta esfera también, mientras que los demás pasan al tercer reino. En el tercer reino son familiarizados con los principios de la hermandad universal, que incluyen las cualidades de la tolerancia, paciencia y entendimiento. En esta esfera llegan a la realización que la oportunidad de servicio a la vida yace delante de ellos y, como antes, algunos deciden permanecer aquí mientras los demás pasan a la próxima esfera. En este cuarto reino, su atención es atraída hacia la perfección exquisita de su arquitectura, la belleza de sus pinturas, su escultura y las composiciones artísticas de su música, prosa y verso. Algunos espíritus también permanecen aquí, los demás pasando al quinto reino, que es la esfera de la consagración. En esta esfera, unos pocos descubren dentro de ellos mismos una vocación. Algunos permanecen aquí, mientras los demás pasan al sexto reino. Aquí ellos encuentran que la reverencia, devoción y adoración son las actividades comprometiendo la atención de la hermandad en los templos. Algunos permanecen en esta esfera, el resto pasando al séptimo gran reino, que está dedicado al servicio ordenado y a la adoración ceremonial. Aquí ellos escuchan decir al poderoso Chohan encargado de este reino: hasta ahora el Padre trabajó, pero ahora el Padre y ustedes trabajarán. Los espíritus que han pasado por las 7 esferas han atraído hacia adentro de sus cuerpos causales las 7 grandes bandas de colores. Estos son los egos que han calificado para una encarnación inicial sobre el planeta Tierra. Muchos espíritus nunca dejan el corazón del Padre Eterno. Muchos permanecen en cada una de las 7 esferas. Únicamente los resueltos, los valientes y los fuertes pasan por las 7 esferas completas y se paran finalmente en esa séptima esfera, diciendo triunfantemente dentro de ellos mismos: es una alegría y oportunidad servir. Ahora, amados seres, su conciencia ha reflexionado sobre la tierra, mientras ella todavía estaba en el proceso de preparación. Ustedes han mirado sobre los egos nuevos e inocentes a medida que pasaban por las 7 esferas, a medida que viajan desarrollando las 7 bandas de color en sus cuerpos causales. La esfera que tuvo la más grande atracción para el ego individual y en la que escogió permanecer durante el periodo de tiempo más largo, se convirtió en la radiación más fuerte en la corriente de vida. Además, que produjo la banda de color más predominante en el cuerpo causal. Así fue que cada ego llegó a ser, a través de la escogencia, un miembro de uno de los 7 rayos.
Fue una dedicación puramente voluntaria de su vida. Nadie emitió el edicto: ustedes son un hombre del primer rayo, o son un hombre del segundo o del tercer rayo. Cada ego escogió de acuerdo a los impulsos de su propia llama divina, y esta escogencia voluntaria determinó bajo cuál rayo finalmente se desarrollaría. Mientras tanto, los Elohim habían completado la creación del planeta, focalizando sobre este un hermoso loto de fuego compuesto de sus 7 rayos, unidos que, como una joya brillante adornando el cabello de la amada Virgo, era una señal para Helios y Vesta y la ley cósmica de que la Tierra ahora estaba lista para habitarla. En el mismo instante, el Manú atrajo delante de él a todas las almas que habían pasado por las 7 esferas y escogió a un número de acuerdo a los ímpetus de energía representados por las bandas de color en los cuerpos causales. Él seleccionó uno de 3 para la encarnación, permitiéndole a los demás permanecer y esperar por una oportunidad futura. Los egos en cuyos cuerpos causales predominaba el color azul, probando que eran miembros del primer rayo, fueron los primeros escogidos para la encarnación. De ese modo, la primera raza raíz fue establecida sobre el planeta Tierra. La llamada luego salió para las demás estrellas y planetas en nuestro sistema por colaboradores voluntarios, quienes actuarían como espíritus guardianes para los inocentes que iban a disfrutar la evolución sobre la Tierra. Los espíritus guardianes son las corrientes de vida de conciencia más madura, quienes han pasado exitosamente por un proceso similar de evolución espiritual en otras estrellas y planetas, y algunas veces en otros sistemas. Ellos vinieron desde Venus y desde los diversos soles de esta galaxia, hermosos seres que se unieron al Manú, diciendo: sí, iremos contigo, debido a ciertos ímpetus que poseemos que pueden asistir a esta nueva raza. Todo estaba listo. El llamado para el descenso salió desde los amados Helios y Vesta. La gran séptima esfera se abrió y el descenso de los inocentes comenzó en procesión ordenadamente. El amado Arcángel Miguel, llevando puesta una corona resplandeciente sobre su cabeza y llevando la bandera azul real de su rayo, sobre la cual estaba blasonado en letras de oro: yo soy la voluntad de Dios, conducía el cortejo magnificente acompañado por las legiones de su corte, quienes iban a proteger a los recién llegados. Él fue seguido por el señor Manú y los diversos seres quienes habían asumido la responsabilidad de la asistencia en el desarrollo de los nuevos egos espíritus. Después venían aquellos por quienes toda esta preparación amorosa había sido hecha, los mismos santos inocentes, vestidos con sus cuerpos etéricos brillantes, hermosos. Cuando cada pie de esa inmensa asamblea
hubo tocado la tierra, todos se arrodillaron alrededor de esa gran bandera. Y el señor Miguel dijo la invocación al único Dios eterno de la luz, para que su voluntad siempre pudiera ser hecha sobre la tierra como era en el reino celestial. Luego hizo un voto solemne delante de toda vida de que él nunca dejaría la atmósfera de la tierra hasta que cada corriente de vida, no solo en ese primer grupo, sino todos aquellos que iban a venir en el futuro, hubieran completado su misión y regresado con dignidad a su hogar del Padre. Cada rodilla se dobló, cada cabeza se inclinó en gratitud y cada corazón se llenó de alabanzas, de amor y del deseo de ser. Después de la consagración de los inocentes, el grupo fue dividido en secciones. Algunos miembros saliendo al norte, algunos al sur, algunos al este y algunos al oeste. De ese modo fue que comenzó la primera edad dorada sobre este planeta. A medida que ellos viajaban, los espíritus guardianes cantaban la canción de los portadores de la llama, para recordarles a los egos espíritus de la llama inmortal que cada uno llevaba en su pecho, además de la misión que él había venido a lograr a la tierra. Así, amados seres, comenzó un gran peregrinaje que ha continuado hasta la fecha actual. Así caminaron desde dentro del corazón del cielo los hijos e hijas del más alto Dios viviente, muchos quienes ahora están aprisionados en formas que son mucho menos que la perfección que ellos deberían expresar.